he vivido 138 años en este mundo, nunca me casé o tuve hijos, por ende no tengo nietos, la verdad no está mal, mi vida ha sido tranquila y sin problemas, pero... En mis 138 años de vida, 104 de ellos he querido morir para llevarme mi mayor y maligno secreto a la tumba, o que por lo menos la demencia me haga olvidar eso, pero el tiempo ha sido cruel conmigo al dejarme con vida y darme una mente resistente que no sucumbe al Alzheimer. No me he suicidado, pues como católico creo que es un pecado a nuestro Dios, un Dios que espero no sea nuestro creador. No recuerdo el mes ni el día en el que pasó aquella tragedia que me atormenta hasta hoy, pero el año exacto se me quedó en la mente, como si lo hubieran marcado con hierro, 1917, en ese entonces tendría 34 o 35 años, la Gran Guerra estaba atormentado al mundo, pero yo normalmente ignoraba todo lo que sucedía en ella, estaba más concentrado en lo mucho que odiaba mi patética vida, en ese entonces no tenía trabajo y apenas si tenía dinero para comer, eso me enfurecía, haberme graduado como el mejor de la clase en la mejor escuela del país y haber creado la pieza de tecnología más grande del siglo no me garantizó una vida digna, había gastado tanto dinero en esa máquina y nadie se interesó en ella, solo le vendí uno a un amigo. Aquel invento era el analizador de materia viva, era una máquina que analizaba sangre, huesos, heces, o cualquier parte orgánica de un ser vivo y la máquina descubriría a qué especie le pertenecía, entonces la máquina imprimiría un papel que te daría toda la información del animal y algunos dibujos hechos con lujo de detalle que te mostraba a la criatura por todos los ángulos. Pensándolo ahora, la máquina se veía como una impresora con un tubo de ensayo conectado, aunque su mayor problema era que se sobrecalentaba, y llegaba a tal temperatura que el papel llegaba a salir ardiendo en llamas, tenía un rudimentario sistema de enfriamiento, pero era difícil de usar y bastante complejo, ese detalle fue el que condenó a la máquina al olvido y a mí a la miseria. Mientras me lamentaba de mi horrible destino, me llegó una llamada, hasta el día de hoy recuerdo las palabras exactas: hola amigo, he descubierto algo increíble, tienes que venir a verlo, perdón, tengo que colgar, esa era la voz de Pedro, un amigo que tenía en esa época y el comprador del analizador de materia viva, actualmente está muerto. Posiblemente tardé 1 hora o 2 en llegar a su casa, él vivía lejos y no podía permitirme usar transporte público, después de llegar, me encontré con una casa digna de un miserable, estaba completamente hecha de lámina, parecía que no era el único con problemas económicos en los últimos años, no me recibieron en la casa, simplemente entré cuando accidentalmente tiré la puerta, adentro me encontré con varias hojas de papel regadas por el suelo, por curiosidad miré los escritos, en letras grandes estaba la palabra jabalí junto con varios dibujos del animal en distintos ángulos, me di cuenta rápido que era esa hoja, una de mi analizador de materia viva, mi amigo había estado ocupado usando mi aparato, aunque me preguntaba de dónde habría sacado un jabalí, entonces una voz enfurecida gritó, no, no, no. Otra vez no. Gritaba una y otra vez la voz de mi amigo, me acerqué a él, entonces vi cómo sostenía entre sus manos un papel en llamas, que aventó al piso y empezó a pisarlo, una vez que se apagó, con desesperación los agarró, él rezaba en voz alta para que el texto estuviera intacto, lastimosamente Dios no le hizo caso, y terminó con un pedazo de carbón con escasas letras tan distorsionadas por fuego imposible de leer, lo saludé y pregunté qué hacía, él se emocionó al verme y soltó un gran discurso sobre su trabajo. He estado usando tu máquina para intentar hacer el descubrimiento del siglo, de hecho lo descubrí, pero lamentablemente se quemó, mira, déjame te explico, él acercó su pulgar a mi cara, entonces usó su otra mano para picar un trozo de piel, y empezó a jalar, hasta que el pequeño trozo se desprendió, luego volvió a su discurso entusiasmado, tengo una teoría, la teoría del fragmento, imagina que una vez existió una zanahoria, esa zanahoria fue consumida comido por un lobo, que murió de viejo y su cuerpo se volvió abono para una mata de trigo para crecer, ese trigo fue consumido por un humano, los nutrientes del trigo se usarían para hacer células, pues bien, creo que en esas células creadas, debe de haber un fragmento del trigo, también en la parte del trigo estaría el lobo que uso como abono, junto con el cerdo consumido por el lobo y la zanahoria consumida por el cerdo, haciendo que en el humano haya un soplo de ADN de esos animales, la materia se conserva, el ADN de los seres vivos consumidos no puede desaparecer por completo, tiene que haber algo, y con esa idea
ya he usado tu máquina, me las ingenié para que detecte hasta el mínimo indicio de ADN, mi teoría es que si puedo ver las especies consumidas, y relleno cada vez más en el pasado, hasta llegar a la primera forma de vida, la teórica Semenvidae o semilla de la vida, de hecho estuve bastante cerca de llegar a ella, el papel chamuscado como podrás ver, he tenido problemas con el calentamiento de la máquina, y lo peor es que cada vez que se quema, se reinicia, y tengo que empezar desde cero, mire a mi alrededor, y note varios papeles con la información de especies extintas, su teoría era real, entonces pregunte, ¿qué tan atrás has viajado? Pregunte emocionado hasta la última edad de hielo, en ese punto la máquina está ardiendo a más de 1000 grados, y me es imposible activar el enfriamiento antes de que el papel se queme, dijo algo desanimado, claramente le dolía no poder ir más lejos, entonces le propuse mi ayuda, él aceptó, y junto fuimos viajando en el tiempo a través de un simple pedazo de piel muerte de mi dedo índice, admito que yo decidí ayudarlo más por la fama y dinero que podría conseguir y no tanto por amor a la ciencia. Cuando la máquina se empezó a sobrecalentar, reaccionamos a tiempo y activamos lo más rápido que pudimos el complicado enfriamiento, entonces, una hoja salió de la máquina, se veía un gran animal felino con dientes enormes, un tigre dientes de sable, por fin conseguimos llegar más lejos, poco a poco fuimos más atrás, el Homo erectus no tardó en aparecer en las hojas, junto con varias especies extintas, descubrimos varias razas antes de que sean descubiertas oficialmente por la ciencia, y otras más que no han sido encontradas. Mientras más atrás llegamos, más difícil enfriar la máquina, entonces inventamos un método que yo he olvidado para hacer que el aparato se enfriara automáticamente. En lo que pareció un abrir y cerrar de ojos llegamos a Ardi, el considerado ancestro más antiguo de la humanidad, por lo menos 1 millón de años más antiguo que Lucky, todo esto en 1917, 56 años antes que la ciencia. Los majestuosos dinosaurios se hicieron presentes, en un principio los confundimos con otras especies, pues en esa época no se sabía que tenían plumas. Conforme más atrás llegábamos, más simples se hacían las formas, entonces llegamos a las primeras células, en un punto era casi imposible sacar fragmentos de más especies vivas, estamos tan atrás que las formas que vida primitivas eran demasiado parecidas, pero logramos sacar por lo menos 125 especies nuevas de bacterias aún no descubiertas, entonces, hubo un punto en el que no pudimos llegar más atrás, era el tope, la diminuta y simple pero maravillosa Semenvidae, la semilla de la vida estaba frente nuestro atrevido de los dibujos, el mágico momento de ese dibujo aún lo recuerdo, ese ser tan simple pero majestuoso a la vez, un simple núcleo, la forma más simple de vida. Con el poco dinero que teníamos celebramos a lo grande, una noche de cerveza barata y comida algo cara, normalmente no nos hubiéramos dado esos lujos, ya algo borrachos, decidimos volver a usar la máquina, en nuestras mentes intoxicadas por el alcohol nos pareció divertido, entonces, un escalofrío nos recorrió el cuerpo, haciendo que nuestro cerebro se limpiara del agua ardiente en segundos, para poder procesar la imagen que veía, en el papel, vimos algo más antiguo que la semilla de la vida misma, en los idiomas del mundo faltas palabras para describirlo a detalle, aquella figura grumosa coronada en apéndices y dotada de enormes mandíbulas, en un inicio creímos que era un error de la máquina, era imposible que algo así haya existido, mucho menos antes de la semilla de la vida, como era posible que una forma de vida pluricelular se convirtiera en un ser unicelular simplista. Las teorías de una posible gran extinción inundaron nuestras mentes, tal vez hubo un período en la historia aún desconocido, donde formas de vida compleja y extraña habitaban, pero todas se extinguieron a la vez, haciendo que la vida tenga que volver a empezar. Aquella idea nos fascinaba y nos perturbaba, después de cambiarle el nombre de la célula simple, de Semenvidae a Simplex Vidae, seguimos forzando la máquina, mostramos las aterradoras abominaciones ancianas, eran de forma tan caprichosa y horrenda, que hasta el día de hoy me pregunto cómo no enloquecimos al verlas. En un punto, las bestias parecían ser de varios reinos a la vez, uno que recuerdo más hasta la fecha, es uno que parecía ser fungi animal, era el significado mismo de lo grotesco, parecía que se pudría en vida mientras se arrastraba en el extraño entorno con sus hermanos deformes. Llegó la noche, y aún no habíamos llegado a la primera forma de vida, aunque estaba entusiasmado y aterrado al ver los seres antiguos con la luz de unas pocas velas, lastimosamente me tuve que ir a casa, Pedro se quedó, iba a intentar llegar a la primera forma de vida antes de que volviera el sol. A la mañana siguiente fui a su casa, toqué la puerta, no hubo respuesta, volví a tocar más fuerte, tampoco hubo respuesta, entonces entré por la fuerza, empujando la frágil puerta de lámina, me recibió una casa con paredes tapizadas con aquellos horrores ancestrales, mientras más antiguos eran más extraños se volvían.
Mientras me paseaba por la casa buscándolo a mi amigo, me encontré con un cuarto con hojas de papel regadas, todas tenían a la misma criatura horrenda y deforme, parecía una amalgama de varias especies, pero no solo las razas antiguas, sino también las actuales, y pude distinguir las formas de especies que ahora están extintas pero que debieron nacer milenios después de que la amalgama viscosa se extinguiera. Llegué a pensar que la máquina tal vez falló, que la horripilante bestia de los papeles era un error de haber llegado al final, tal vez ya había llegado a la primera célula, pero Pedro la habría forzado a ir más atrás, al no haber nada, crearía la caótica bestia, fusionando en uno todos los animales existentes. Un pequeño susurro se hizo presente en el lugar, interrumpiendo mis pensamientos, presté atención, y escuché la frase que inició todo el desastre. No tiene sentido, la frase se repetía una y otra vez, fue en la dirección del ruido, que me llevó a un cuarto oscuro, ahí distinguí una figura humana agachada, escuché el sonido de mi máquina imprimiendo papel, la figura acercó su cabeza y repitió la frase no tiene sentido, escuché cómo tomó la hoja, entonces la arrojó afuera, mire el papel, la misma criatura, aquella horripilante abominación, entonces, un sonido silbante se manifestó en la oscuridad, entonces, numerosos quejidos empezaron a escucharse, aquel humanoide en la oscuridad era mi amigo, pregunté qué estaba haciendo, él me ignoró, entonces, la máquina volvió a imprimir papeles, él aventó el papel afuera con desprecio, esos papeles contenía a todas las formas de vida que descubrimos junto con otras que desconocía, mi amigo había estado muy ocupado usando mi máquina. El aparato empezó a imprimir, la emoción de Pedro se hizo notar mientras la hoja salía, entonces se decepcionó, aventó la hoja, la masa de todos los seres vivos volvió a aparecer, él hizo un sonido con la boca, expresando su frustración, el sonido silbante volvió a sonar, intenté dar un paso adentro de la habitación oscura, entonces mi amigo gritó, aléjate. Retrocedí, pero tenía curiosidad de qué estaba pasando allí adentro, los quejidos volvieron a sonar, miré a mi alrededor, noté una pequeña linterna tirada en el piso, casi ocultada por las hojas, tomé la linterna, apunté al cuarto oscuro, aunque tenía el riesgo de enfurecer a mi amigo, mi curiosidad pudo más, apreté el botón, el destello se disparó, vi una escena inquietante, frente a la máquina estaba Pedro totalmente demacrado, cubiertos de llagas en todo el cuerpo aún sangrante, él tenía un cuchillo en sus manos completamente desolladas, él se estaba cortando a sí mismo, sus manos cuando el pellejo se desprendió de su cuerpo, aventó la piel adentro de mi máquina, y la activó, estaba completamente horrorizado por la escena, solté la linterna y corrí rápidamente hacia la salida, gritos confusos de terror e incoherencias liberándose de mi locura, escape de la casa. Ojalá esa hubiera sido la parte aterradora de la historia. 2 días después del incidente, recibí otra llamada, nuevamente era Pedro hola, perdón si te asuste, solo que estaba algo preocupado, te pido por favor que vengas a mi casa, pero no toques a la puerta, simplemente entra, no estoy seguro porque fui de nuevo, pero me arrepiento tanto de esa decisión. Al llegar, noté un penetrante olor a podredumbre, eso casi evita que entrara al lugar, cuando me acerqué más a la casa, noté que las paredes sudaban una extraña sustancia que parecía carne putrefacta cubierta por una membrana plasmática infectada con hongos y aplastada por algo similar a raíces, decidí ignorarlo, pues en ese momento solo me importaba saber qué fue lo que le pasó a Pedro. Una vez adentro, vi que todas las hojas habían desaparecieron, eso me preocupó, pensé que todo el esfuerzo que hicimos los dos, en descubrir las maravillas grotescas del pasado se había perdido, tal vez mientras Pedro estaba en su extraño estado en el que se cortaba una y otra vez un ladrón entró a casa y robó toda nuestra investigación. Miré a mi alrededor, rezando para ver aunque sea una de las hojas donde las criaturas del pasado desconocidas marcaron su horrorosa grandeza, pero solo vi un punto de luz, una vela, posada sobre una mesita de madera de pésima calidad atacada por termitas. Me acerqué a la luz, y vi que encima había una nota, sabía que tenía escrituras, pero debido a la escasa luz no las pude leer, acerqué la vela a la hoja para iluminar las letras, recuerdo exactamente las frases. Amigo, perdón por no poder recibirte, pero he estado en problemas, posiblemente te preguntes dónde están las hojas, no te preocupes por ellos, las tengo guardadas para que él no las encuentre, pero eso no importa ahora, he descubierto un terrible secreto, mientras buscaba la primera forma de vida, encontré algo, una criatura horrenda, una masa grotesca, la amalgama de todas las criaturas que existieron, que existen y que existirán, me negaba a aceptar que esa criatura alguna vez existió, el primer ser y el origen de la vida en la Tierra, no podía ser algo tan grotesco y blasfemo. Después de quitarme varios trozos de piel y casi morir por las hemorragias, admití que esa criatura era real.
mientras meditaba sobre cómo era posible que Dios haya creado aquella blasfemia como su primer ser vivo, escuché una voz que no paraba de resonar en mi cabeza. Él decía cosas horribles, decía cosas horripilantes, intenté no escucharlas, me tapé mis oídos con todas mis fuerzas, pero seguía escuchando fuerte y clara aquella voz. Me estaba volviendo loco, quise arrancarme mis oídos para dejar de escuchar, le grité que se callara a nuestro creador, y no me refiero a Dios. Pluguzá era, pero me ignoró, y siguiendo hablando, esa voz me dijo la verdad, la voz que le repita cómo se hacía llamar, un nombre tan horrible, que no existen letras para que sea pronunciado, un intento vago de escribirlo es con la unión pagana de las letras Pluguzá. Él no fue de quien descendieron las formas de vida, él es la vida en sí, sus hijos nunca evolucionaron para volverse los seres de la actualidad, él es los seres de la actualidad, en un pasado remoto, él llegó a la tierra, una tierra vacía, hecha de solo fuego y roca, su cuerpo se dividió, y se convirtieron en las aterradoras criaturas del pasado lejano que nosotros vimos en la tinta y el papel, pero a pesar de que se dividió, nunca murió, su conciencia habita dormida en cada uno de nosotros, casi nunca despierta, y cuando lo hace, solo es por unos segundos, provocando lo que nosotros conocemos como cáncer. No sé cómo, pero yo lo desperté por completo, él me habló, él me contó su opinión de nosotros, está decepcionado, él está decepcionado de nosotros, él creía que en este punto de la historia nosotros habríamos evolucionado para volvernos como él, volvernos como dioses, pero al no lograrlo, él quiere intentarlo de nuevo, quiere despertar en todos nosotros para absorbernos en su asqueroso cuerpo, volver a nacer, para crear la vida de nuevo, y esperar a que sus siguientes hijos sean divinos. Una sensación de terror pura recorrió mis venas, ¿acaso todo lo que leí era cierto? Tal vez mi amigo había enloquecido por completo y empezó a escribir incoherencias de su mente, mientras me engañaba para convencerme que lo que estaba escrito no era verdad. Escuché como algo empezó a arrastrarse, algo enorme y lento, empezó a gruñir, produciendo un ruido extraño, que no podría ser replicado por las gargantas de ningún animal en el planeta. Rápidamente volteé atrás de mí, vi como el techo empezó a sudar aquella cosa que encontré pegada a la pared, carne cubierta de membranas y raíces infectadas por hongos. Entonces, las gotas se movieron de manera antinatural, levantándose y apuntando a mi dirección, como si de gusanos mirándome se tratase. De repente, las gotas de abrieron, dejando ver unos asquerosos ojos secos y putrefactos que me penetraban con la mirada en todo momento. Entonces, los globos oculares, empezaron a lágrimas la misma sustancia de la que estaban hechos, y luego se desprendieron del techo, y estrellándose en el suelo, haciendo nada más que un caldo grotesco de pus y carne, junto con algunas raíces. Entonces, escuché una voz, te veo, aquella voz era inhumana, parecía haber salido de la garganta de Satanás. Entonces, las paredes empezaron a retorcerse y entonces, se derribaron, se hizo presente una abominación, una especie de babosa cubierta de una membrana e infectada por hongos, una babosa de carne, hecha del cuerpo de mi amigo, una babosa con el cabeza de mi amigo sobresaliendo de ella, expresando un rostro de horror que poco a poco se iba derritiendo en la carne putrefacta que lagrimaba en su caótica existencia, con ojos salidos de sus cuentas que se alzaban en el aire, como los ojos de un caracol. Aquella criatura tenía una especie de raíces que se enterraban en las paredes y en el suelo, era por eso que las paredes sudaban aquella extraña materia, aquel ser estaba dispersando su materia en el lugar, aquel era Pluguzá en el cuerpo de mi amigo. Cuando la masa me miró, extendió sus brazos hacia mí, no solo la criatura principal, las paredes se desquebrajaron, y de ellas salieron varias manos humanas y podridas, que de ellas escapaban raíces que se retorcían en el aire, aquellos brazos se extendieron cerca de mí mientras hablaba, decía una y otra vez aquella palabra, vuelve a mí. Entonces, uno de sus dedos tocó mi palma, un gran dolor brotó en esa parte, sentí una bola en el interior de mi mano que se arrastraba y se retorcía, entonces se hizo presente, la bola se hizo tan grande como una pelota de béisbol, aquella pelota se abrió, mostró sus ojos y enredando sus raíces en mi brazo, Pluguzá había despertado en mí, sin pensarlo tomé el tumor en mi mano, y con todas mis fuerzas los arranqué, quitándome en el proceso nervios y abriendo venas, pero el miedo me hizo evitar sentir el dolor, corrí lo más rápido que pude, pero la casa, parecía hacerse más grande y se empezaba a cubrir paredes de Pluguzá, él generaba bocas en el suelo para devorar mis pies, manos en el techo para atraparme, y creaban innumerables horrores de grotesca existencia y forma inenarrable, creados solo para enloquecerme. Cuando llegué a la puerta, estaba tapada por la masa putrefacta
Facta, me había encerrado, a la babosa empezó a moverse, acercándose a mí lenta e inquietantemente mientras se retorcía, babea y gemía y se metamorfoseaba, constantemente brotaban extremidades y raíces de su cuerpo que se estiraban hacia mí, entonces, avienté la vela, la criatura se cubrió de las llamas infernales en segundos, empezó a hacer un chillido horrendo que casi me revienta los tímpanos. De la nada, sentí como empezó a mover el suelo, la masa carnosa que tapaba la puerta se retorcieron en todas direcciones, haciendo un agujero por el que podría escapar. Cuando estuvo a punto de dar un paso afuera, noté que la casa se había elevado unos metros en el aire, todo el lugar fue infectado por sus raíces y había hecho aparecer infinitas patas en el suelo del lugar. Mientras la babosa de retorcía en agonía, la casa imitaba sus movimientos, perdí el equilibrio y caí torpemente al suelo, la babosa saltó en un último intento de atraparme, arranándose de sus raíces, él sabía que iba a desaparecer, pero estaba furioso, antes de desaparecer en ceniza quería matarme o envolverme en llamas, reaccioné a tiempo y rodé para esquivarlo, al apenas caer, Plugufás se hizo cenizas, que se convirtió en un remolino negruzco de polvo, luego se fue volando por la puerta. Entonces, la casa colapsó, la babosa era lo que le daba vida, y al haberse arrancado, todas sus raíces murieron. Me levanté de entre los escombros, me alejé y luego volteé a ver lo que quedó de la casa, vi que masa putrefacta adherida a la lámina que poco a poco era consumida por las llamas, en pocos minutos, ya no había evidencias de la abominación, al fin, todo había terminado. Las llamas aún seguían ardiendo, algo las alimentaba, me acerqué, vi las hojas de la investigación arder en las llamas que quemaron al demonio, todo el esfuerzo de mi amigo y yo se iba entre flamas, pude haber salvado alguna de las hojas, pero no lo hice, solo me quedé viendo cómo se volvían cenizas, nadie merece ser maldecido con el horrendo conocimiento. Si hubiera hecho públicos mis descubrimientos, hubiera sido famoso y muy reconocido, pero, si lo hubiera hecho, el mundo se hubiera ido al demonio, aunque la gente estaría fascinada por las antiguas criaturas, ¿cómo crees que reaccionarían al saber que nuestro Dios creador es una amalgama maligna que nos odia, y que en cualquier momento puede despertar? Es horrible saber la realidad, pues no podemos deshacernos de él, después de todo, Plugufás somos y en Plugufá nos convertiremos. Admito que mi deseo es egoísta, pero quiero morir antes de presenciar el día en el que él despierte, nos arrebate y deforme nuestro cuerpo para hacernos parte del caldo primordial de su cuerpo, y así al fin, él tenga a seres que sean dignos de ser sus hijos, aquellos que se regocijarán en luz al ser dioses, mientras que nos